El día de hoy, y continuando con nuestro estudio sabatino de la profecía bíblica, ya cerrando en el texto de Apocalipsis, ya rematando todo este tema para dar inicio a nuestro siguiente curso. El día de hoy vamos a tratar de visualizar las diferentes corrientes que hay sobre el texto específico de Apocalipsis. Hay una serie de planteamientos sobre lo que este libro es. Algunos dicen que el Apocalipsis no es más que un libro de historia que refleja claramente y punto a punto el desarrollo de la historia romana. Y el problema es que encaja en muchas cosas para que así sea. Esa es la corriente preterista, del pretérito, del pasado. Y es una corriente que tiene varios adeptos, muchos. Hay otra corriente que lo que establece, por el contrario, es que Apocalipsis es un texto única y exclusivamente enfocado a lo que está por venir, al futuro de la humanidad. Estos son los futuristas. Y al igual que los preteristas, encuentran todo el sustento para poder decir que esto encaja con los hechos que están ocurriendo hoy día actualmente y aquellos que están por venir. Asimismo, hay otras corrientes, pues no igualmente poderosas, pero existen otras corrientes sobre el texto de Apocalipsis. Hay una corriente que establece que el libro de Apocalipsis es básicamente la historia total de la iglesia de Cristo, la formación, el desarrollo y finalmente las bodas del Cordero a través de la iglesia de Cristo. Esa es otra de las corrientes. Hay otra corriente que básicamente habla, o sea, no se angustien, por ahora solo lo estamos enumerando, ya vamos a entrar en al menos 2, 3 de ellas para tener un poco más de claridad. Solo se las estoy denunciando para que no vayan a pensar, pero es que va muy rápido. No, un momentico, vamos despacio. Entonces, hay otra corriente que establece que el libro de Apocalipsis es única y exclusivamente un libro con un contexto espiritual, no más. Y que dentro de este contexto espiritual, el libro de Apocalipsis lo que establece es la batalla permanente entre el bien y el mal, la batalla permanente que se está dando entre el bien y el mal. Por último, hay otra corriente que establece que el libro de Apocalipsis no es más que una extraña mezcla de todas estas corrientes. Es decir, es un libro que habla del pasado, es un libro que habla del futuro, es un libro con un mensaje espiritual, es un libro que habla de la formación de la iglesia. Básicamente, con estas 5 corrientes es donde se marca, donde se mueve el concepto, el contexto del libro del Apocalipsis, escrito por Juan y que, como habíamos visto inicialmente, no estamos muy seguros de que sea el mismo Juan del Evangelio según San Juan, por muchas razones, que ya en su momento habíamos discutido y habíamos disertado. Veamos entonces cuál es el planteamiento individual que tienen algunas de estas corrientes. Ya finalmente cada uno establecerá cuál es la corriente que Dios pone en su mente, cuál es la revelación que hay a cada uno, por cuanto no hay mucha discusión frente a las diversas posiciones, ¿no?
Usted lee, entiende, Dios le revela y eso le permite tener su propio criterio. En el caso personal, en el caso individual, en el caso de mi entendimiento, lo que a mi leal saber y entender Dios me ha mostrado, y creo que es así, el libro de Apocalipsis básicamente es un libro que habla de historia y habla de igual manera del futuro. Y nosotros estamos inmersos dentro de este texto. Nosotros estamos siendo parte de la historia y estamos siendo parte del futuro que Juan nos revela en este texto del Apocalipsis. Entonces, esto se ha prestado para que muchas iglesias entren en contienda, en adversidades, y en ningún momento el deseo, la intención que tiene la palabra de Dios es generar dentro de los hermanos, este tipo de controversias. Allá cada uno orará como el Señor le muestre en su corazón. Ahora bien, vamos a ver la corriente preterista, del pretérito, del pasado, de la historia, donde de los 22 capítulos que tiene Apocalipsis, creo que tiene 22, se clasifican en unos grupitos, básicamente 5 o 6 grupos que coinciden de alguna manera con un evento histórico en el que Roma como imperio fue protagónico. Lo que pretendemos para finiquitar este curso es ver cada uno de estos 5 subgrupos en los que se presenta el libro de Apocalipsis, de los cuales ya hemos visto uno de ellos, y es el mensaje a las 7 iglesias. El primero de los grupos o subgrupos en los que se divide y que hace alusión a la historia de Roma es lo que ocurre entre el capítulo 1 y el capítulo 3. Esos 3 primeros capítulos tienen un objetivo muy claro y fue el que ya vimos. Básicamente es el mensaje a las 7 iglesias. Esto es lo que plantea abierta y escuetamente el libro de Apocalipsis en sus 3 primeros mensajes, sus 3 primeros capítulos, perdón. Esos mensajes o cartas a las 7 iglesias. ¿Y de qué manera encaja esto en la historia del pueblo romano para pensar que tiene relación directa con ello? Muy fácil. Entre el año 33 y el año 100 después de la era cristiana, se dio todo el auge y todo el desarrollo de las primeras iglesias en toda esa parte de Asia. Recordemos que habíamos visto ya el mapa, habíamos visto la ubicación de esas 7 iglesias y la referencia histórica, es de que estos mensajes a las 7 iglesias hacen referencia al nacimiento de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo en toda esa región. Entonces es algo histórico. Y que textualmente es así. En las reuniones pasadas, lo que vimos es la aplicación de esas cartas a nuestra vida de fe. Y pienso que es una manera importante de involucrar, si es que es pasado, ese pasado en nuestra vida actual para ver cómo va a ser nuestro futuro. El segundo bloque del texto de Apocalipsis arranca del capítulo 4 al capítulo 11. Del capítulo 4 al capítulo 11, lo que vemos es una historia de horror, completamente. Allí se plantean catástrofes
guerras, muertes, desastres. Ahí es donde están esos cuatro jinetes del apocalipsis: el hambre, la muerte, la enfermedad, etcétera. Y son realmente horribles, horripilantes, pues unas historias muy fuertes. ¿Y esto en qué parte de la historia de Roma empieza a encajar o dónde encaja? Básicamente, esto hace referencia a cuando los romanos destruyen el pueblo de Jerusalén. Lo destruyen completamente, o sea, lo dejaron arrasado. Dice la palabra: no quedará piedra sobre piedra. Tremendo, ¿no? Ese sería el segundo bloque, el segundo subgrupo, que hace referencia, según esta corriente preterista, a el texto de Apocalipsis. El tercer subbloque es aquel que va del capítulo 12 hasta el capítulo 19, ¿sí? Que es el que sella, cierra de una manera más contundente esta época de horror que vive la humanidad. Y básicamente es allí, entre el capítulo 12 y el 19, que se plantea la batalla del Armagedón, en el Valle de Armagedón. Aquel que cuando Napoleón Bonaparte estuvo y lo apreció desde una montaña, una colina, dijo: qué extraordinario lugar para una batalla, el Valle de Armagedón. Esto encaja dentro de la corriente preterista en que en el año 300 después de Cristo, los romanos son destruidos por los invasores. O sea, ya es el Imperio Romano el que cae. Taxativamente esto ocurre en el año 300, después de la era cristiana aproximadamente. El cuarto bloque, el cuarto subgrupo, es aquel que encontramos concentrado casi que en su totalidad en el capítulo 20. Al menos al principio del capítulo 20, los primeros 5 o 6 versículos nos hablan del milenio. Y es un periodo que comprende desde la caída del Imperio Romano en el año 300 después de la era cristiana hasta hoy, hasta este momento actual. Y básicamente es toda la era de la iglesia de Cristo. Pero hasta hoy, no más. Eso es lo que la corriente preterista nos presenta. Y por último, tenemos ya del capítulo 20, del 7, del 10 hacia adelante, hasta el 22, encontramos todo ese mensaje final de Apocalipsis, que es el que nos hace referencia a la resurrección de los muertos, a la restitución del reino de Dios posterior al día del juicio. Es el que nos habla del nuevo cielo, de la nueva tierra, y de acuerdo a la historia, en la corriente preterista, esto hace referencia básicamente a la segunda venida de Cristo a la tierra. Es el único de los 5 subgrupos de la teoría preterista que no tiene que ver directamente con un evento histórico, sino que tiene que ver con una vida futura. Esto básicamente es lo que plantea la corriente preterista. Veamos la corriente futurista. Esa corriente futurista, como habíamos explicado en la previa introducción, es la corriente que menciona que todo el libro de Apocalipsis está enfocado
al futuro. Básicamente, los futuristas ven este texto como una era convulsionada, una era traumática, una era de mucho movimiento a nivel material, espiritual, en una época de unas tremendas transformaciones. Y eso ha hecho que en varias ocasiones muchas corrientes, hasta ahora todas ellas de doctrinas no sanas, de doctrinas extrañas para el mensaje de Dios, hayan visto ese fin del mundo encajado dentro de Apocalipsis y que se haya vivido tantas veces, lo cual ciertamente pues no es lo más preciso, en virtud de que en una de nuestras reuniones habíamos hablado de que no hay fin del mundo, lo que hay es fin de los tiempos. Entonces, allí hay algo que no es muy claro por parte de esas corrientes que proclaman esta temática. Más sin embargo, dentro de la corriente futurista, tenemos ya no 5 subgrupos, sino 4. Vamos a ver cuáles son esos 4 subgrupos en los que la corriente futurista ve enmarcado el texto de Apocalipsis. El primero ciertamente coincide con los preteristas en que va entre el capítulo 1 y el capítulo 3, que es el mensaje a las 7 iglesias. Y aquí ocurren 2 vertientes muy interesantes. 2 vertientes que le dan un matiz un poco diferente a esos mensajes a las 7 iglesias. El primero es el que ocurre entre el año 33 y el año 100 después de la era cristiana, que es que toda la formación de las iglesias del primer siglo. Y el segundo es lo que ocurre desde el año 300 después de la era cristiana hasta el momento actual, que es toda la era de la iglesia. Es todo el tiempo, la era de la iglesia. Entonces, fíjense que estas cartas a las 7 iglesias, si bien es cierto, coinciden en que es la formación de la iglesia de Dios, también está tomando unos elementos hasta el día de hoy, que para el momento histórico de la escritura del texto, cerca del año 95, el año 100 después de la era cristiana, por parte de Juan, era futuro. Y que si analizamos, desarrolla paso a paso todo esto. Entonces, eso es importante. Considerar que el mensaje a las 7 iglesias aplica desde la formación de las iglesias hasta el día de hoy. El segundo bloque es el que se plantea desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 19. O sea, no es del 4 al 11 y del 12 al 19, como los preteristas. Es un solo grupo que va del 4 al 19. Es decir, toda esta época de catástrofes, toda esta época de guerras, toda esta época de los jinetes del Apocalipsis, todo este tema de dragones, de bestias, de la batalla de Armagedón, de las 7 trompetas, de la ruptura de los 7 sellos, etcétera, etcétera. Todo eso está aquí. Para los futuristas es un solo bloque. Y ¿qué se plantea a través de este subgrupo que tienen los futuristas? Primero, habla de un elemento que es el arrebatamiento, tema que ya habíamos visto en algún momento, el tema del arrebatamiento de la iglesia, donde Jesucristo lleva toda su iglesia al cielo, a las bodas del Cordero. Y el segundo elemento del que hace mención este subgrupo, el capítulo 4 al 19, es los 7 años o 3 años y medio, dependiendo de la corriente, de tribulación.
aquí hay un elemento que es difícil, es duro, y es que si esto es así, entonces Cristo vendría 3 veces a la tierra, no 2. Ya vino una primera vez y lo crucificamos. Viene una segunda vez a hacer el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Y vendría una tercera vez a reinar. Hay algo allí que no es claro. No sé. El otro subgrupo en que los futuristas de esta interpretación de Apocalipsis hablan es el capítulo 20, como decíamos ahora, de 1 a 6, el versículo 1 al 6, 1 al 7, algo así. Es el que habla de la batalla de Armagedón. Y después de esta batalla de Armagedón, se plantea el reino milenario, es decir, el milenio. Esos 1000 años del reinado de Jesús. Entonces, solamente en el capítulo 20, en esos primeros 10 versículos, primeros 7, 8, 9 versículos, esos primeros, se plantea simultáneamente la batalla del Armagedón y se plantea todo lo que es el milenio después de esos tiempos amargos de la batalla, se plantea el milenio. Y el cuarto y último subgrupo de esta interpretación futurista es la que hace referencia básicamente a la vida eterna. Que habrá un nuevo cielo, una nueva tierra. Es un tiempo bastante diferente. Esa básicamente es la corriente futurista. Lo que plantean las otras corrientes no tiene mucha fuerza. O sea, la versión que habla o la corriente que establece que el libro de Apocalipsis habla de que la historia de la iglesia como tal plantea básicamente de los abusos reiterativos y sistemáticos que hubo por parte del Imperio Romano y más adelante por parte de la Iglesia Católica en contra de la Iglesia cristiana como tal. Esto se suscita y se plantea básicamente hasta la llegada de Martín Lutero, cuando con sus 9 tesis, que posteriormente fueron casi 100, de los reclamos, de las protestas que hizo Martín Lutero ante el papado romano. Básicamente esa es la historia de la iglesia e incluye algunos elementos del tiempo actual, del tiempo nuestro hoy. Entonces allí hay cosas que de pronto no son muy claras. Hay otros que eran los que pensaban, la otra corriente, estoy pasando muy someramente porque son corrientes que no tienen mucha fuerza, los que me estipulan que el libro de Apocalipsis es un contexto narrativo que hace referencia a la vida espiritual, única y exclusivamente, no más. Y por último, hay unos que consideran que esto no es más que una mezcla no homogénea de todas estas corrientes. Básicamente, este es el resumen de lo que es el texto de Apocalipsis o de la revelación y de las diferentes interpretaciones, o por lo menos las más notables, que hay en el ámbito teológico. Y como les manifestaba al principio de nuestra disertación del día de hoy,
Este servidor tiene esa corriente, esa opinión de que no es la A, la C, la B, ninguna de las anteriores, sino que hace referencia básicamente a unos hechos pasados, a un momento actual que nosotros estamos viviendo y a un evento futuro, básicamente. Esa es la opinión de este servidor. Ya cada uno estudiará, recuerden escudriñar las escrituras, y cada uno determinará qué es lo que el libro del Apocalipsis trata. No sé si con la exposición del día de hoy tenemos alguna duda, algún aporte, alguna inquietud. Clau. Profe, Claudia. vamos a ahondar un poco en estos temas o era simplemente hoy como la presentación de... Vamos a ahondar, Farid, o sea, de aquí en adelante seguimos con cada uno de los grupitos desarrollando y explicando, exponiendo cada uno de estos grupos, claro que sí, Listo, sí. pero no bajo una óptica de alguno en particular de alguna de estas corrientes, sino amparados totalmente en lo que dice la palabra. Liz, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. No, más que duda o inquietudes, me parece muy rico porque muchas veces uno, por ejemplo, dice, no, es que, y es como bueno, no sé, es como el pensar o la creencia de la gente, es que leer Apocalipsis te van a enloquecer. Es que eso es horrible ese libro del Apocalipsis. Y a mí me parece un libro hermoso, sino que como desconocemos tanto y uno hay veces se queda hasta sin argumentos, eh, como para decirle a la otra persona, no, vea, realmente está mal interpretado. Porque es que si habla de unas bestias, es que no es literal eso. Entonces, me parece encantador pues uno conocer y poder como transmitir ese conocimiento a otras personas. Enhorabuena. Mira, ese planteamiento de que es que cuando uno leía Apocalipsis se enloquecía, es un planteamiento que tuvo la Iglesia Católica por decreto desde Roma y que estuvo vigente hasta poco antes de 1980, es decir, hasta el 80 y algo, más o menos 83, 84. El planteamiento de muchas personas era que si uno leía el libro de Apocalipsis, se enloquecía. Eso no era sino un tema exclusivamente para los sacerdotes que habían pasado años estudiando. Y a la verdad, pues nada más distinto de la realidad que ese planteamiento tan absurdo, ¿no? De allá viene, pero ciertamente la palabra, o sea, tenemos la palabra profética más clara y más concreta, lo encontramos allí. La palabra se revela a sí misma, lo hemos visto a lo largo de todas nuestras charlas, y es necesario no leer el libro de Apocalipsis como si estuviéramos leyendo un libro de Vargas Lleras o de cualquiera de estos autores, Germán Castro Caicedo, no sé. Es un libro que hay que leer en oración y con mucho juicio espiritual. Dianita, no sé si tienes alguna apreciación, algún comentario. No, también ganas de saber y yo nunca he leído ni por curiosidad este libro porque también lo que dijo Liz, que ay, que eso no enloquece, que no, que se confunde, que después esto, que va a dejar de creer muchas cosas. Entonces nunca lo leí por mi propia cuenta porque me confundo y en cambio ya dirigida por ya. En este caso es no te confundas, lee la palabra, lee la Biblia, no te confundas, lee la Biblia. Ánimo y adelante. Clau, ¿tienes alguna apreciación? No, señor, ganas de seguir aprendiendo. Del momento está bien. Enhorabuena. Bueno, Sí. así las cosas. Culminamos nuestro tiempo de reflexión el día de hoy. Culminemos en oración, dándole gracias a Dios por este tiempo maravilloso que nos ha dado, por este tiempo de revelación, por este tiempo de conocer, de adentrarnos en su palabra.
Señor, que tu palabra sea semilla, que caiga en tierra fértil, que transforme nuestros corazones y transforme nuestra vida, que nos guíe a través del día a día. Padre, en tus manos colocamos los pensamientos, las necesidades, la vida de cada uno de los que aquí nos hemos congregado en torno de tu nombre y tu palabra. En torno de tu enseñanza, a tu trono de misericordia, Señor, llevamos todos los hogares aquí representados, nuestros seres queridos, nuestra labor, nuestra salud, nuestro bienestar. Padre, reconocemos que solo en ti es posible seguir adelante, Padre. A ti sea la gloria, la alabanza y la adoración por todos los siglos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro hermano mayor, con la guía de tu Santo Espíritu. Padre, aviva en nuestros corazones la fuerza de tu Espíritu. Guíanos, oriéntanos, ministranos, guárdanos. A ti sea la gloria, Padre, por todos los siglos. Amén. 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 Feliz fin de semana para Para todos. ustedes, un feliz y bendecido fin de Gracias. semana. Lo mismo para todos. Un Amén. abrazo enorme. Chao. Chao. Gracias. Chao.